Bien, vamos con el siguiente tema que son rectas paralelas cortadas por una secante y en este caso pues le voy a hacer suma a esta figura para que la podamos entender sin ayuda de las notas que ya están aquí, ¿no? Y bueno, la idea de este tema es que tengo dos rectas que están marcadas como L1 y como L2, entre ellas son paralelas, eso quiere decir que pues nunca se tocan, o algunos dicen que se tocan en el infinito, o que guardan siempre la misma distancia entre ellas, ¿no? Y bueno, tenemos estas dos rectas paralelas y están cortadas por una tercera recta que tenemos aquí como L3, que la conocemos como la recta secante, ¿no? Entonces, al hacer este corte, observen ustedes que pues, se forman 8 ángulos que están aquí ya etiquetados. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Y observen que tenemos estos mismos ángulos aquí abajo, aquí en la parte de abajo, nada más que pues tienen aquí una comilla, ¿no? Que las vamos a conocer, por ejemplo, como A', B', C' y D'. Pero noten aquí, y esto es relevante, que A' y A pues son prácticamente los mismos, ¿no? Es como si agarráramos esta A y la moviéramos aquí, pero pues son los mismos ángulos, ¿no? Nada más que estas como para denotar que pues están en la parte de abajo, digamos, pues les ponemos una prima, ¿no? Un apóstrofe ahí. Entonces, pues tenemos estos 8 ángulos y entre ellos va a haber ciertas relaciones. Antes de analizar esas relaciones, vamos a hacer la distinción entre que nosotros tenemos ángulos externos y tenemos ángulos internos. Esto, por supuesto, está en las notas. Ahorita le voy a hacer un poquito de menos zoom para que podamos identificar que ahí ya está, ¿no? Pero por lo mientras identificamos que tenemos aquí ángulos que son externos. Nosotros a los ángulos externos les vamos a llamar aquellos que están afuera de las líneas paralelas, ¿ok? Y los ángulos que estén adentro de las líneas paralelas les vamos a llamar internos. Entonces vamos a escribir aquí los ángulos que tenemos como externos, que en este caso pues serían A', sería D', sería C y sería B. Y por otra parte los ángulos que tenemos como internos pues sería la A, la D, la C' y la B'. Entonces, esos son los ángulos internos y esos son los ángulos externos. Hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, repito una vez más, ángulos internos, aquellos que están adentro de las líneas paralelas. Y ángulos externos van a ser aquellos que están afuera de las líneas paralelas. ¿Ok? Estos ángulos, por ejemplo, A y A', que tienen el mismo valor, los vamos a conocer como ángulos correspondientes. Entonces, del mismo modo, aquí voy a anotar los ángulos correspondientes. Creo que no todos, pero sí algunos. Y, por cierto, este símbolo que estoy utilizando, pues representa el ángulo. Entonces, tenemos ejemplos de ángulos que son correspondientes, que ya dijimos que tienen el mismo valor, que por ejemplo sería la A con la A', la B con la B', y así sucesivamente, ¿no? Que es C con C' y D con D'. Y bueno, ya que tenemos eso en consideración, que insisto está en las notas, al final de todo este análisis le voy a hacer zoom out para que puedan ya sea tomar captura de pantallas o adecuar sus apuntes, ¿no? Pero pues aquí lo tenemos. Bien. Entonces, continuando con el análisis, vamos ahora a empezar a hacer como combinaciones. Por ejemplo, vamos ahora a necesitar hablar de los ángulos que van a ser externos, alternos, ¿ok? Y bueno, empezamos de esta manera. Si son externos, ya sé dónde los tengo que buscar, ¿no? De hecho, vamos a seguir con el mismo color con el que empezamos. Si son externos, los tengo que buscar en esta parte de afuera. Ahora, que sean alternos, la palabra alternos, pues vamos a identificarla aquí en este tema, como que uno está a la izquierda y el otro está a la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, y bueno, ya, finalmente, para que sean externos alternos, tienen que tener el mismo valor. Entonces, por ejemplo, si yo agarro a C, que está a la izquierda, tengo que agarrar uno a la derecha, pero pues no puedo agarrar B porque no tiene el mismo valor. Entonces yo podría agarrar a D', que sí tienen el mismo valor. Entonces, a ver, voy a escribir lo siguiente. Tengo que un ejemplo de ángulos externos alternos sería C con D'.
¿Por qué? Son externos porque ambos están afuera de las líneas paralelas, y son alternos porque uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Y por último tienen que tener el mismo valor, que pues aquí sí se cumple. Ustedes pueden hacer el análisis poco a poco utilizando el concepto de ángulos correspondientes y de ángulos opuestos por el vértice, y van a ver que llegan a que sí tienen el mismo valor, ¿no? Como ejercicio mental podrían intentar hacerlo. Pero bueno, ese es un ejemplo de ángulo que es externo y que es alterno. Otro ejemplo de ángulo que es, o de par de ángulos, ¿verdad? Porque aquí van en pares. Sería la B con la A'. Ambos son ángulos externos porque están afuera de las líneas paralelas, y son alternos porque uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Y por otra parte vamos a tener el ejemplo de los ángulos que son internos y que son alternos. Pero pues sería el mismo análisis. De hecho eso lo estábamos escribiendo con azul. Entonces si yo por ejemplo agarro el ángulo A, que pues es interno, tendría que agarrar también el ángulo B', que pues tiene el mismo valor, ¿no? Entonces aquí podría escribir yo que A es igual a B', y también podría escribir que D es igual a C'. Entonces tengo D igual a C'. Y bueno, esos son ejemplos de ángulos que son internos alternos, que pues es parte de la teoría de este tema. Entonces voy a borrar una vez más la pizarra para anotar el último tipo de ángulos que nosotros tenemos aquí. Entonces, otro tipo de ángulos que nosotros nos podemos encontrar, que las relaciones que hay en esta figura, serían los ángulos que les vamos a llamar colaterales externos y colaterales internos. Entonces, para que sean colaterales externos, pues obviamente si son externos los tengo que buscar en la parte de afuera de las rectas paralelas. Y colaterales, ¿qué significa que sean colaterales? Bueno, pues la palabra colateral aquí en matemáticas va a hacer referencia al mismo lado, ¿no? Lateral viene de lado y pues del mismo, entonces el mismo lado. Y bueno, aquí la característica que se le suma a estos ángulos es que entre ellos van a sumar 180 grados. Entonces un ejemplo podría ser, bueno, pues yo agarro la C, que es externa, y también puedo agarrar la A, que es externa y también está del mismo lado. Ambos están del lado izquierdo, entonces yo podría notar que C con A', entre ellos suman 180 grados. Y de nuevo, ustedes pueden hacer la comprobación si agarran esta C y la pasan para acá, porque quedamos que es la misma, y vean que entre ellos se forman 180 grados, ¿no? Intenten hacer el ejercicio con un poquito más de calma para que les haga sentido, ¿no? Pero el concepto que tenemos que procurar es que estos ángulos que están aquí y aquí sumados dan 180 grados. ¿Y cuál sería otro ejemplo? Bueno, pues este es el del lado izquierdo, entonces también tenemos el lado derecho, en donde B es igual a, sumada con D' da como resultado 180 grados. Y esos son los ángulos colaterales externos. Ahora, para los ángulos que son colaterales internos, vamos a tener lo mismo, ¿no? Los busco en la parte de adentro, entonces sería A, y tienen que estar en el mismo lado, o sea, tendría que ser con C. A sumado con C' tiene que dar 180 grados, y del mismo modo D con B' tiene que dar 180 grados, ¿ok? Y ese sería el análisis de la figura que podemos hacer aquí. Esas son la mayoría de las relaciones que hay en estas rectas paralelas cortadas por una secante. Y ahora sí, finalmente, pues tenemos el resumen. Que pues todo lo que hemos dicho, lo que hemos analizado, pues está sintetizado aquí en este apunte, para que pues ustedes lo puedan tener, ¿no? Entonces le voy a reducir el zoom para que lo vean completo. Y enseguida pues vamos a ver unos ejemplos.
Entonces, tenemos estos dos ejemplos. Vamos a empezar por el de la izquierda, en donde nos dan pues una figura similar a la que vimos en el ejemplo y tenemos que encontrar el valor de x, ¿no? Entonces, vemos que x está en este ángulo de aquí arriba y en este ángulo de aquí abajo también tengo otro dato que es 2x menos 15 grados. Ajá. Y para este ejercicio, pues basta con identificar qué concepto corresponde, o sea, este ángulo con este ángulo, mediante qué conceptos se relacionan. Ajá. Y una vez que sabemos eso, pues ya nada más es plantear la ecuación y resolver la ecuación por medio de álgebra. Entonces, veamos, a ver, analicémoslo. Estos ángulos me doy cuenta que ambos son externos, ambos están afuera de las líneas paralelas. Y también me doy cuenta que ambos están del mismo lado. Ok, si están del mismo lado, me acuerdo que se llamaban colaterales. Eso significa que son unos ángulos colaterales externos, porque están afuera y están del mismo lado. Entonces, si son ángulos colaterales externos, me acuerdo que me habían dicho que entre ellos se sumaban para formar 180 grados. Entonces, de ahí sale la ecuación. Sumo el primer ángulo con el segundo ángulo y eso me da como resultado 180 grados. Y bueno, aquí para la clase de trigonometría, pues lo más importante es plantear la ecuación bien y una vez que la planteamos, pues ya intentar resolverlo, ¿no? Pero eso queda un poquito más del lado del álgebra. Entonces vamos a resolverla con un poquito de calma. Por ejemplo, aquí tengo que las x pues se operan entre ellas, son términos semejantes y tengo x más 2x da 3x menos 15 grados igual a 180. Y recuerden que aquí mi objetivo pues, es dejar solita la x, ¿no? No sé cuánto vale, entonces tengo que despejarla. Me estorba este 3 y me estorba este menos 15. Y aquí la idea es quitar lo que esté como más externo o quitarlo en el sentido contrario de la jerarquía de operaciones. En este caso quito este que está primero restando. 3x es igual a 180 más 15. Lo paso del lado contrario con el signo contrario. Entonces me queda que es 3x es igual a 195 y por supuesto x es igual a 195 dividido entre 3. Recuerden que este 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y en este caso esta es la respuesta, es 195 entre 3 que ya no se puede simplificar. Si hubiera sido, no, perdón, sí se puede simplificar, una disculpa ahí. La respuesta es 65 grados, ¿ok? Entonces, ahora sí, esta es la respuesta y sí se pudo simplificar, ¿no? Como ven, pues el ejercicio está sencillo, es identificar el concepto y aplicar álgebra para resolver o encontrar el valor de x. Vamos con el siguiente ejercicio, que es el que tengo acá, en donde pues presentan una figura similar a las que ya hemos visto, pero ahora me dan más datos. Por ejemplo, me dicen que este ángulo vale 2y, este ángulo me dicen que vale 110, o sea, no es incógnita, ya sé cuánto vale. Y este otro ángulo de aquí me dicen que vale x menos y. Ok, entonces, dependiendo de cómo lo vean, a veces este problema puede estar o muy sencillo o muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, si intento hacer la relación de este ángulo que es externo con este ángulo que es interno, pues creo que ahí no voy a llegar a nada porque nunca vimos cómo relacionar ángulos externos con ángulos internos, ¿no? Entonces, a lo mejor tendría que echar mano de otros conceptos. Por ejemplo, aquí estoy notando que estos ángulos, entre ellos, dan como resultado 180 grados. Entonces, inclusive podría notar eso. 2y más 110 da como resultado 180 grados. ¿Correcto? Y observen que aquí la única incógnita es y. Entonces, esto sí lo puedo despejar. Me quedaría como que es 2y es igual a 180 menos 110, porque el 110 pasa restando. Y eso es igual a ¿cuánto? Pues es igual a 2y, es igual a 70. Y por supuesto para despejar la y sería pasar el 2 que está multiplicando dividiendo. Y me queda que y es igual a 35 grados. Rectificamos que no haya error. Ajá, son 35 grados, entonces y vale 35 grados y ahora nada más me falta encontrar el valor de la x porque pues no solo se vale que encuentre el de la y, ¿no? Ok, entonces para encontrar x, a ver, vemos cómo la podemos relacionar, ¿no?
Entonces aquí pues podemos utilizar pues obviamente la teoría que ya vimos de rectas cortadas por una secante, pero también podemos utilizar ángulos correspondientes o podemos utilizar ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta el momento pues, se vale. Y bueno, la solución para este ejemplo es que tengo este ángulo y si tuviera el ángulo que está aquí enfrente, pues podría hacer una comparación de cuánto vale, ¿no? Entonces aquí, pues ya con la práctica, uno se da cuenta que este ángulo que acabo de poner en rojo es este mismo ángulo que está en la parte de arriba. ¿Cómo se llaman esos ángulos? Bueno, pues si volvemos a nuestro ejemplo, sería como si tuviéramos aquí D y D'. Y esos ángulos son los ángulos correspondientes. D con D' tienen el mismo valor. Entonces, como tienen el mismo valor, yo sencillamente aquí podría escribir de una vez que x menos y es igual a 110 grados, porque son ángulos aquí opuestos por el vértice y los ángulos opuestos por el vértice tienen el mismo valor. Entonces, la y ya la conozco, vale 35, entonces aquí me quedaría x menos 35 es igual a 110, y si despejo la x me quedaría que es 110 más 35 grados, y por lo tanto la x es igual a 145 grados. Ese sería el valor para x, y de esa manera podemos pues dar por concluido el ejercicio, ¿no? Entonces, el resumen de este ejercicio fue que empezamos con ángulos que son suplementarios, que entre ellos suman 180, y después utilizamos aquí, como se ve en rojo, el concepto de ángulos correspondientes que pues tienen el mismo valor tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y finalmente cerramos con el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, como ven, este ejercicio pues estuvo muy completo porque pues repasamos todo lo que vimos en la lección. Y bueno, eso es todo por la parte del tema de rectas paralelas cortadas por una secante, y pues habrá algunos ejercicios complementarios, ¿no? Que de hecho son estos. Los dejo con esos ejercicios para que los resuelvan y nos vemos en la siguiente lección.